Bien, vamos ahora a tener nuestra clase número 3 de Introducción a la Teología Cristiana y la clase se titula Un nuevo tipo de humanidad. La semana pasada vimos un nuevo tipo de conocimiento, ahora vamos a hablar de un nuevo tipo de humanidad. Y la pregunta de diagnóstico para esta clase es: ¿cuál crees que es la importancia del trabajo de los teólogos para nosotros o para ti? Específicamente, ¿cuál crees que es la importancia? Probablemente puedes comenzar preguntándote si conoces algún teólogo cristiano, algún autor o predicador en especial, o de ser posible tal vez un investigador que se dedique de tiempo completo a estudiar y a escribir acerca de la Biblia y sobre la teología y sobre Dios, el Evangelio. Y si no es así, si no conoces alguno por nombre, probablemente es porque la teología tal vez no tiene mucha relevancia o mucho impacto en tu vida, o al menos eso es lo que podrías pensar. Pero vamos a hablar en esta clase acerca de el nuevo tipo de humanidad y no solamente del pueblo de Dios en general, sino específicamente cómo la teología es una tarea del nuevo tipo de humanidad. Es una tarea específica para el pueblo de Dios y para todo el pueblo de Dios. Entonces vamos a comenzar con nuestro primer punto, que se titula Mentes renovadas. Dios nos creó como criaturas conscientes y pensantes no por casualidad, sino para que cumpliéramos nuestro papel como sus representantes en la tierra. Sin embargo, la sociedad contemporánea ha querido colocar la espiritualidad o, entre comillas, religión en la categoría de lo privado, lo subjetivo o sacarla del mundo real. Pero si reducimos la existencia o el mundo real solo a aquello que podemos palpar o ver o contar, estaríamos ignorando los aspectos de la vida que le dan más complejidad y valor a la misma vida, como el amor, el bienestar, la belleza o incluso el sufrimiento. Todas esas cosas sería imposible de sostener una vida tan materialista sin reducir al hombre a una bestia más. Y como hemos mencionado antes, la resurrección confirma nuestro imagodeísmo, nuestro llamado a ser más que animales y en ese sentido ser más libres, pero al mismo tiempo más responsables que otras criaturas de Dios. Es por eso que, teniendo en cuenta la resurrección y poniéndola en el centro de su pensamiento, los autores del Nuevo Testamento dijeron que si Jesús ha resucitado, todos aquellos que lo reconocen como su Salvador, como su Señor, como su Rey, han sido liberados y pueden ser liberados de la oscuridad para llevarnos a un reino de luz. Y no se enfocan solamente en lo que nosotros llamaríamos las almas, especialmente no en el sentido en que Platón habla de las almas, sino que habla de una renovación completa. Jesús ofrece una renovación del intelecto, del cuerpo y también de la conciencia o el alma. Yo prefiero la palabra conciencia, esa identidad inmaterial e interna que es parte de nuestra identidad completa. Bien, entonces en nuestro tema presente pensaremos en cómo la teología es un nuevo tipo de conocimiento y no solamente eso, sino que es la tarea de una nueva humanidad. Es un nuevo tipo de conocimiento acerca de Dios, acerca de las personas, acerca del mundo, acerca de la historia incluso, acerca del mundo natural, claro, acerca del mundo hablando como sociedad. Pero también es la tarea de una nueva humanidad. No es el llamado de Dios para todas las personas. Para empezar, ellos tendrían que conocer a Dios, y una vez que conocemos a Dios o somos conocidos por Él, como dice Gálatas, entonces nosotros somos una nueva humanidad con esta nueva tarea. Una humanidad que ha sido liberada y rescatada de aquello que le impedía cumplir su llamado. Y esta nueva humanidad no es un club de intelectuales o de moralistas, sino que Romanos 8, 6 al 9 nos dice que para tener una mente renovada es necesario tener el Espíritu de Jesús en nosotros. Y vamos a leer entonces este pasaje. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Y el versículo 9 dice: sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en nosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo,
el tal no es de él. Y acá notemos que Romanos 8, especialmente el 9, nos habla de que para tener una mente renovada necesitamos el Espíritu de Cristo, lo llama acá, o el Espíritu del Mesías. Entonces es el Espíritu de Jesús en nosotros lo que renueva nuestra mente. Pero, ¿cómo renovamos el Espíritu también? ¿Y qué necesitamos para renovar el Espíritu? Eso también lo ve Pablo en 1 Corintios 2, 14 al 16. Dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. Es decir, no podemos hacer teología propiamente si no tenemos o si no podemos comprender el Espíritu de Dios. Si no hemos sido renovados en nuestra mente, no podemos tener acceso o comunión con el Espíritu de Dios y la sabiduría que de Él viene. Entonces dice, porque para Él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces nota cómo en estos dos pasajes parece que está viendo la misma verdad y la misma idea, pero desde dos ángulos diferentes. Una es que necesitamos el Espíritu de Cristo para poder renovar nuestra mente, eso es Romanos. Pero 1 Corintios nos dice que necesitamos la mente de Cristo para poder entender y aceptar las cosas que son del Espíritu de Dios. Y ambos son complementarios, se complementan porque espíritu y mente no están separados. Nuestra identidad es un todo y Dios desea renovarnos como un todo, por completo, para cumplir su propósito en nuestra vida. Entonces, recordemos, estamos hablando de un nuevo tipo de humanidad. Es una humanidad no solamente cuyas almas son salvadas, sino que todo nuestro intelecto, todo nuestro espíritu, nuestra identidad y como vimos en la resurrección, en la clase pasada, nuestro cuerpo también está destinado a ser renovado por Jesús y por el poder de su resurrección. Entonces tenemos que verlo como un todo. Necesitamos una mente renovada para comprender al Espíritu de Dios y un espíritu renovado para entender la mente de Dios, para tener, según lo llama Corintios, una mente espiritual, una mente que está sintonizada con la mente de Dios. Ahora vamos a leer Romanos 12, los primeros dos versículos. Romanos 12, 1 y 2 dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio, vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Entonces Pablo nos está animando a presentar nuestros cuerpos, dice ahí, nuestros cuerpos en plural, como un sacrificio vivo en singular. Entonces nuestras vidas individuales tienen que servir a un propósito unificado y unificador. Cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, del pueblo de Dios, de la iglesia, debe servir a este propósito unificado y unificador. De modo que, como dice el versículo 2, no nos vamos a conformar a este siglo o a este mundo, a la era presente que no puede conocer a Dios, sino que seremos transformados. Y dice ahí, sino transformados mediante la renovación de vuestra mente, de lo cual hemos mencionado, que es a través de conocer a Jesús personalmente y reconocerlo como nuestro Rey, que nuestro espíritu y nuestra mente son renovados y recibimos el Espíritu de Cristo y la mente de Cristo para vivir, pensar y sentir como Él. Entonces, el sacrificio que ofrecemos unidos debe ser la renovación de nuestra mente. Cuando nosotros no nos unimos como pueblo de Dios, cuando estamos dispersos, cuando estamos divididos, incluso enemistados en ocasiones, estamos corrompiendo o de alguna manera estamos afectando la pureza del sacrificio y de la ofrenda y de la adoración que podríamos dar juntos a Dios. Pero precisamente es porque no hemos renovado nuestra mente. Eso es lo que nos dice, si lo vemos desde otro ángulo, Romanos 12:2,
que la única forma que vamos a poder ofrecer un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios será cuando renovemos nuestras mentes. De otra manera, nuestro servicio, nuestro culto racional a Dios no será bueno y aceptable, y no podremos tener el valor o tener el beneficio de hacer la teología y de ser beneficiados por ella. Entonces, esto debe ser un trabajo que hagamos muchos individuos unificados en un propósito. Por eso es que el versículo 1 comienza hablando acerca de los muchos cuerpos y que nuestros muchos cuerpos, vidas, existencia, sean unificados como un solo sacrificio. El problema es que es común pensar que la teología es la tarea de unos pocos y que, como en la química, muchos pueden conformarse a recordar lo que les enseñaron en un año de escuela, sin mayor investigación o esfuerzo. Lo cual puede ser una pregunta para ti mismo. ¿Cuánto tiempo o desde hace cuánto tiempo que tú no te has puesto a leer un libro acerca de teología o escrita por un teólogo? ¿O cuándo dejaste de investigar acerca de la Biblia, acerca del mundo de la Biblia, acerca del texto de la Biblia, acerca del mensaje de la Biblia? Y muchos actuamos de la misma manera, que así como llevamos tal vez una materia en la escuela, en la secundaria, acerca de química tal vez, nos quedamos con lo que recordemos de eso, y lo que sucede es que con el tiempo nos olvidamos, pero creemos que no necesitamos estudiar más y no tenemos interés por estudiar más. Es mejor para algunos dejar esto a los profesionales, y tristemente esa es la actitud de muchos. Otra lamentable situación es que los profesionales, aquellos que sí se dedican de tiempo completo a estudiar el texto y el mundo de la Biblia, también opinan que su trabajo solo les sirve para pasar el tiempo investigando, aprender, pertenecer a un club de personas que hablan el mismo lenguaje, pero que no tienen responsabilidad hacia el resto de la iglesia. Y en un sentido es cierto que no todos podemos dedicarnos a la teología de tiempo completo como algunos, al menos no en un sentido profesional. Sin embargo, ambas actitudes descritas están perdiendo la esencia de Romanos 12, 1 al 2, que nos dice que seremos un solo sacrificio vivo, que nuestros cuerpos, y eso implica toda nuestra existencia, nuestro intelecto también, nuestras habilidades, nuestras aportaciones, nuestras experiencias deben ser un solo sacrificio. Efesios 4 nos da una idea similar. Efesios 4, los versículos el versículo 7 y luego del 11 al 13 dicen: Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme la medida del don de Cristo. Y Él dio a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, este versículo nos está diciendo, por un lado, como vimos en Romanos 12, 1 y 2, que la renovación de nuestra mente es lo que debe suceder en cada uno para que juntos seamos un solo sacrificio. Y por el otro tenemos acá a Efesios 4, que nos está diciendo que Dios ha dado dones o regalos en forma de apóstoles, pastores, evangelistas, maestros, pero a fin de perfeccionar al pueblo de Dios. Y de esa manera que todos, eso es la parte importante del versículo 13, que todos lleguemos a la unidad de la fe. No que los pastores, no que los evangelistas, no que los maestros, no que los estudiosos lleguen solos o lleguen primero, sino que lleguemos todos juntos. Y a veces de ambos lados se nos olvida. A nosotros, que no nos dedicamos de tiempo completo, se nos olvida el valor que tiene el trabajo de los hermanos, de nuestros hermanos y hermanas, que se dedican de tiempo completo a estudiar el mundo bíblico y el texto bíblico. Y a ellos en ocasiones se le olvidan su responsabilidad y creen que pueden adelantarse y llegar a la madurez antes que nosotros, pero no es así, no es así como Dios ha diseñado que funcione el cuerpo de Cristo. De modo que la teología es un trabajo de todos. Pero ya que no todos podríamos dedicarnos a la teología de modo profesional, necesitamos honrar y aprender de nuestros hermanos y hermanas que sí lo hacen.
necesitamos de su ayuda sin ignorar nuestra participación y responsabilidad. Y de eso, en esencia, se trata todo este curso, que nosotros abramos nuestros ojos a la realidad de la teología cristiana como una tarea que todos nosotros estamos con necesidad de participar. Todos nosotros necesitamos participar de esta tarea. Todos nosotros tenemos la responsabilidad de hacerlo, porque si no, sucederá que nuestro sacrificio vivo, santo y agradable a Dios estará contaminado. Y si no renovamos nuestra mente, si no hacemos teología de la forma adecuada, eso también va a significar que vamos a conformarnos a este siglo. Y como vimos en la primera clase, hay en el mundo muchas personas que están intentando dar solución a las preguntas más grandes acerca del mundo, de la existencia, incluso de Dios. Y ellos van a especular acerca de lo que creen que es verdad y son muy inteligentes y estarán muy preparados. Pero si no hacemos teología nosotros, que conocemos a Jesús de una forma personal como nuestro Rey, entonces va a ser fácil que aún nosotros creamos aquello que otras personas especularon sin conocer el texto o el mundo de la Biblia. Entonces es un gran peligro que tomemos estas actitudes, de decir, no, es suficiente con lo que escuché a veces en escuela dominical o lo que llegué a escuchar en algún libro o alguna cita o alguna predicación. Los libros y las predicaciones y la escuela dominical son muy importantes para dirigirnos, pero si nosotros no hacemos el trabajo, si tú no haces el trabajo por ti mismo, yo no puedo ayudarte hasta más de un cierto límite. Y por otro lado, a los que hemos sido llamados por Dios para ser maestros de su pueblo, para ser maestros de todos los demás seguidores de Jesús, necesitamos recordarnos todo el tiempo que lo que estudiamos, que lo que aprendemos no es para obtener algún mérito mayor, no es para conseguir un rango o nivel superior a nuestros hermanos. Al contrario, es para ayudar mejor a nuestros hermanos, porque precisamente es lo que dice Efesios 4, como acabábamos de mencionar, que Dios ha dado dones, que Dios ha dado regalos en forma de maestros, en forma de pastores, y todos necesitamos recordar eso, porque somos un solo cuerpo, un solo sacrificio vivo, santo y agradable para Dios. Finalmente, vamos a hablar acerca de el material de la misión. La teología es el material de nuestra misión como comunidad. Recuerden que nuestra definición acerca de teología tenía 5 puntos principales. La reflexión en la Escritura, que se alimenta y al mismo tiempo produce comunión, oración, adoración y que tiene la resurrección de Jesús en el centro. Ya hemos hablado de la resurrección y ahora vamos a hablar acerca de la comunión. Estamos hablando acerca de la comunión, porque esta tarea de hacer teología no se hace solo en las oficinas, solo en los estudios, solo en los seminarios. Es un trabajo que tenemos que hacer mientras activamente estamos cumpliendo con nuestra misión como comunidad. Entonces, si no hacemos eso, nos vamos a perder de gran parte del trabajo de la teología. Pero, por otro lado, necesitamos el material para hacer la misión. Si queremos hacer la misión sin hacer teología, vamos a perder las partes más importantes, porque eso es lo que ha sucedido. Cuando aceptamos nuestra tarea colectiva de hacer teología, tenemos el material necesario para cumplir nuestra misión, que es ser testigos del buen anuncio o evangelio acerca de Jesús y lo que su vida, muerte y resurrección significan para las personas, para nosotros, y lo que puede significar para otros. Pero, ¿de qué manera haremos esa misión? Algunos han optado por un proselitismo ideológico, que es solamente decirle a las personas qué es lo que deben de creer sobre Jesús sin mayor interés en el estado actual del mundo. Solamente cree esto. Sucede que un hombre llamado Jesús era judío, él era el Hijo de Dios, él murió en la cruz, resucitó. Tienes que creer eso para ser salvo. Eso es con lo que muchos se han conformado, solamente con contar qué es lo que las personas deben creer. Otros, por otro lado, se han preocupado por el estado del mundo, han visto el sufrimiento y se preocupan y entonces empiezan a hacer obras de altruismo. Pero se han olvidado, incluso a veces a propósito, de hablar acerca de Jesús, pensando que eso podría estorbar su impacto por ser tomados por religiosos o ignorando
que los problemas del mundo son más profundos y más trascendentes que solo el dolor superficial o los problemas superficiales del mundo, que el pecado y la muerte son los verdaderos enemigos. Entonces, por un lado, algunos solamente quieren decirle a las personas que deben creer y algunos otros quieren ayudar a las personas sin mencionar nada acerca de lo que deben creer o acerca del verdadero problema más profundo que está detrás de su sufrimiento. No de individuos específicamente, pero sí en muchas ocasiones. El sufrimiento que tenemos es por malas decisiones que hemos tomado o por malas decisiones que otros tomaron en el pasado, nuestros padres, nuestros abuelos, tal vez alguien que nos traicionó y estamos sufriendo al respecto. Entonces es el pecado y es la muerte el verdadero problema y todos estamos ligados, todos contribuimos y somos afectados por estas grandes fuerzas anticreativas y anti-Dios, anti-Cristo. Pero debemos hacer lo primero, anunciar a las personas la historia de Jesús sin olvidar lo segundo, ayudar a las personas y llevar el reino de Jesús a la vida de cada persona, precisamente como Jesús lo hizo. Si leemos los 4 evangelios, si leemos los relatos que nos dan Mateo, Marcos, Lucas y Juan, veremos que Jesús no olvidó hacer una, hizo las dos como parte de su misión. Él cargó y curó el sufrimiento de las personas. Y nosotros podemos hacer lo mismo en un sentido. Nosotros podemos participar del sufrimiento y ayudar a las personas a curar su sufrimiento precisamente cuando tomamos nuestra misión en serio, nuestra misión como un todo, nuestra misión como impulsados por el Espíritu y la mente de Cristo que nos llevan a hacer una tarea colectiva de cumplir nuestra misión a través del material de la teología. Así es como se conecta todo esto de lo que estamos hablando. Si nosotros tomamos en serio esa misión y tomamos en serio la tarea de hacer teología, tendremos los materiales necesarios para completar el ministerio que Jesús nos ha dejado. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a hablar acerca de 5 rutas principales. 5 rutas principales en las que tendremos oportunidad de hacer estas dos cosas: anunciar a Jesús y tratar con los problemas y el sufrimiento del mundo. Y va a ser de diferentes maneras. En primer lugar, con actos de sanidad y justicia. Es decir, eso significa que debemos cuidar a los enfermos y oprimidos, sufrir con ellos y contarles la historia de aquel que cargó con nuestras enfermedades y que sufrió la injusticia de primera mano, para ofrecerles un futuro mejor. Entonces, cuando nosotros tengamos la oportunidad y estemos en contacto con personas que están sufriendo, nosotros tenemos la obligación y la oportunidad de ayudarlos con actos de sanidad y justicia, cuidando a los enfermos y abogando por los oprimidos, por los débiles, por los que están recibiendo daño de parte de, a veces, de fuerzas gubernamentales mayores, siendo oprimidos por un sistema corrupto, o a veces siendo oprimidos por otros que son más fuertes que ellos, por otros sujetos particulares que son más fuertes que ellos. Nosotros debemos actuar por la sanidad y la justicia de las personas, sin olvidarnos de contar la historia de aquel que sufrió, que cargó nuestras enfermedades, que sufrió físicamente y que también fue oprimido por otros más fuertes que él. Entonces, eso podrá ofrecerles un futuro mejor, precisamente por causa de la resurrección. En segundo lugar, renovando la vocación del arte. Eso significa que debemos animar a que los creativos entre nosotros retraten el dolor y el camino a la esperanza a través de un discurso que llegue al corazón, de una forma en que solo el buen arte puede hacerlo. De esa manera, nosotros tenemos que motivar. Si hay entre nosotros algunos que tienen inclinación por la música y en sus diferentes presentaciones, o por el arte visual, o por el arte plástica, o en general por el arte, y ellos quieren poner esto al servicio de la misión, pues ellos tendrán la oportunidad de llegar a las personas a un nivel que el discurso, que la prosa, que la forma en que nosotros solemos conversar con las personas no podría hacerlo, a través del arte. Y para eso hay muchas personas que se han dedicado.
En pantalla tenemos la foto de un estudio de animación que se llama The Bible Project y ellos se dedican a hacer eso. Ellos trabajan con artistas visuales y ellos hacen videos acerca de temas bíblicos, acerca de cómo leer la Biblia y son muy buenos, no solamente en su producción, sino que el mensaje también es muy importante y ellos están renovando la vocación del arte. Hay mucho arte que podría ser corrompido, mucho arte que incluso se convierte en protestas en contra de Dios, pero también hay forma de hacer un arte que cumple esta misión, de contar a otros la historia de Jesús y al mismo tiempo tratar y ser solidarios con el sufrimiento y los problemas reales de las personas. Porque Jesús es real, Jesús sufrió realmente, Jesús vino realmente y Él experimentó la realidad tal y como nosotros la estamos experimentando también. En tercer lugar, afirmando la búsqueda de la ciencia. Eso significa que debemos involucrarnos en la tarea científica de comprender mejor la creación de Dios, que Él la hizo buena y que está determinado a rescatarla, rescatando la ciencia de las ideologías que quieren ignorar al Creador en lugar de reconocerlo. En pantalla también tenemos la imagen de Francis Collins. Él es un famoso científico que también es cristiano y que también él ha participado en las investigaciones acerca del genoma humano. Él es muy importante y como muchos otros científicos en la historia, muchos otros han dejado su huella sin ignorar al Creador. Al contrario, creando esta misión doble de anunciar y de tratar con las necesidades de las personas reales a través de la historia real de Jesús. Y hay muchos otros ejemplos, solamente este es uno que es contemporáneo y que vino a mi mente mientras pensaba en este punto. El cuarto sería pedir cuentas al poder político. Esto significa que debemos convencer al mundo de pecado, justicia y juicio. Y ese es el trabajo que Jesús dice que tiene el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no es una fuerza personal y simplemente un poder que está flotando por el aire. El Espíritu Santo habita en la iglesia, habita en los seguidores de Jesús. Entonces el trabajo del Espíritu Santo es el trabajo que el Espíritu Santo nos provoca hacer, que es convencer al mundo de pecado, justicia y juicio. Y es precisamente esto lo que Jesús hizo con Pilato. Él en Juan capítulo 19, Juan 19:11, Jesús estaba delante de Pilato desde el 10. Dice, Pilato entonces le dijo, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo la autoridad para soltarte y que tengo autoridad también para crucificarte? Y el versículo 11 dice, Jesús respondió, ninguna autoridad tendría sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Jesús, no como un revolucionario, no como algunos lo han descrito, como un Che Guevara, él no como un revolucionario se paró enfrente de Pilato y le dijo, pues yo no reconozco tu autoridad y suéltame y verás lo que te harán mis discípulos. No, él dijo, es cierto, tienes una autoridad que te ha delegado Roma, pero recuerda que la autoridad que tú tienes de parte de Roma te hace responsable de parte del que está arriba de todo imperio humano, de todo poder y gobierno humano. Y eso es algo súper importante que nosotros como cristianos estamos llamados a hacer. Dijimos en el punto 1 que debemos ayudar a sanar y a hacer justicia por aquellos que están sufriendo. Eso no significa que vamos a ser revolucionarios en la forma en que el marxismo, por ejemplo, habla acerca de revoluciones, acerca de cómo nosotros recordamos la Revolución Mexicana o incluso la Guerra de Independencia, ese tipo de revoluciones o la Revolución Francesa, que fueron levantamientos armados. Nosotros como cristianos no tenemos ese tipo de revolución. La forma en la que nosotros pedimos cuentas al poder político es a través de la responsabilidad que nosotros ponemos sobre ellos, de que al final ellos rendirán cuentas al Rey del Universo, a Dios, quien les ha permitido tener autoridad y quien los hará responsables por las decisiones que tomen en ese momento. Y ese es el trabajo que nosotros también tenemos. Si nosotros no participamos en esta tarea de pedir cuentas al gobierno político,
estamos permitiendo de alguna manera que las injusticias y la corrupción continúen su curso. Debemos dar nuestro apoyo cuando hagan las cosas bien, sin colusión, sin coludirnos con aquello que no están haciendo bien. Y también debemos criticar sin polarización, sin convertir esto en un cómic o en una historia, en una caricatura de los buenos contra los malos, porque en realidad las personas son mucho más complejas y el gobierno, que en realidad son poderes sobrehumanos, corporaciones, también son más complejos que una simple polarización. Y la quinta ruta que vamos a seguir para nuestra misión es a través de una teología sacramental más fresca. ¿Qué es esto de teología sacramental? Es la forma en la que nosotros hablamos y actuamos acerca de el bautismo y la cena del Señor principalmente. Significa que debemos levantar estos dos en alto como faros de esperanza. ¿Por qué? ¿Qué tienen de especial el bautismo y la cena del Señor? ¿Qué tienen que ver con la teología en un sentido real? Pues precisamente son dramatizaciones reales, con pan real, con el fruto de la uva real, con agua real, en la que nosotros estamos llevando la historia real de Jesús a las vidas de las personas. Es un anuncio público de nuestra fe, como los lugares en que la realidad simbólica y la realidad material se encuentran. De esa forma, el pan y el vino nos anuncian el sacrificio real de Jesús y el agua del bautismo nos recuerda y nos anuncia su resurrección y nuestra resurrección con Él y nuestra esperanza. Si nosotros nos olvidamos de estas tareas, de estas 5, hablamos acerca de la sanidad y justicia, hablamos acerca del arte, de la ciencia, de la política y finalmente de la adoración, de los sacramentos, del bautismo y la cena del Señor. Si nos olvidamos de estas cosas, entonces no podemos sorprendernos de que el mundo parezca ir de mal en peor. No debemos sorprendernos de que el mundo se está hundiendo en oscuridad si no sabemos nosotros iluminarlos con la luz de Jesús. Si estamos fallando en nuestra misión, estas son 5 rutas, y nuestra misión está en 2 partes, como mencionamos: anunciar la historia de Jesús y tratar con los problemas del mundo, con los problemas que hieren al mundo que Dios creó y por el cual Cristo vino a redimir. Y lo hacemos a través de estas 5 rutas que mencionamos. Si fallamos en eso, si intentamos seguir las 5 rutas, pero solamente anunciando a Jesús, va a ser difícil que nuestro mensaje llegue porque no va a sentirse real para las personas. Y si queremos llegar a la realidad de las personas a través de las 5 rutas, sin contar la historia del Evangelio, entonces también va a ser un cuerpo sin sustancia, va a ser apenas una sombra, una silueta de una respuesta, de una esperanza que la gente no va a poder conocer realmente. Va a ser apenas humo, que parece ser sólido, pero que al momento en que intentas tomarlo, pierde todo tipo de solidez. Pero así volvemos entonces al punto central de esta clase. La teología es la tarea de la nueva humanidad, renovando su mente y habitada por el Espíritu de Jesús. Si creemos eso, la teología, nuestra reflexión de la que hemos hablado, será el material con que nuestra comunidad hará su misión. Es el material con que nuestra comunidad hará su misión. Entonces recuerden, nuestra definición de teología es que es la reflexión en la Escritura a través y que se alimenta y que al mismo tiempo produce comunión, que es de lo que hablamos en esta clase, oración y adoración con la resurrección de Jesús en el centro de todo, que es de lo que hablamos en la clase pasada. Entonces vamos a continuar construyendo en las siguientes clases esta definición a más detalle. Por ahora nos quedamos en este punto, que es un nuevo tipo de humanidad. Esta comunión es del nuevo tipo de humanidad que tiene el espíritu y la mente de Jesús para hacer teología y usarla como material de su misión. Ahora, en las notas podemos encontrar las preguntas de reflexión. Van a tener que ver con lo que hemos mencionado y la tarea va a ser enviar esto también. Entonces, espero que puedan enviarme sus respuestas y al mismo tiempo si tuvieron preguntas acerca de alguna cosa que se mencionó en esta clase, que también
me lo hagan saber. Y me parece que no hay otro anuncio más que en la siguiente semana vamos a tener nuestra siguiente clase y ahora vamos a empezar a hablar acerca de la reflexión en la escritura y vamos a tener una sección de 3 partes con las 3 doctrinas centrales de toda la Biblia y alrededor de las cuales el resto de la Biblia funciona, que son un solo Dios, un pueblo de Dios y un futuro para el pueblo de Dios. Entonces nos vemos en la siguiente clase. Que tengan un buen fin de semana, una buena semana. Hasta nuestra siguiente clase.